Muy buenas noches, estimados y estimadas colegas. Cordiales saludos. Y ya nosotros reunidos en nuestra sala virtual del Centro de Alto Rendimiento Docente. Como todos los viernes, vamos a trabajar la subprueba de habilidades generales. Y en esta oportunidad, específicamente la subprueba de comprensión lectora o comprensión de texto, ¿no? En sala ya nos acompaña nuestro capacitador, el profesor Elías Nieto, pero antes de darle pase, quiero compartir una excelente noticia, aunque ustedes seguramente ya saben. A partir de noviembre del presente año, estimados colegas, el incremento en la remuneración disculpen, en la remuneración de los profesores ya es una realidad, ¿no? La presidenta Dina Boluarte ha anunciado que a partir de noviembre el incremento es 200 soles mensuales más. Así que les recomiendo que aceleren su ingreso a la carrera pública magisterial para seguir escalando valga la redundancia, en la escala, ¿no? De esta carrera pública magisterial. Bueno, con esas noticias voy a dejar el espacio a nuestro profesor Elías Nieto, para quien vamos a pedir fuertes palmas virtuales. Profesor Elías, adelante, voy a dejar el espacio. Muchas gracias, estimado colega. Muy buenas noches con todos. Un gusto volver a reencontrarnos por este medio para continuar con el desarrollo de nuestros módulos de comprensión. Sin más preámbulos, vamos a iniciar, como de costumbre. Les voy a compartir el cuestionario del día de hoy, el material a través de nuestro chat. Así que atento, atenta para que puedas descargar el material y tenerlo a la mano. Ya sabes que compartiendo la pantalla muchas veces no se observa bien, no se garantiza que puedas estar resolviendo a medida de nuestro avance. Por lo tanto, recalcamos la importancia de descargar el material, el cuestionario. En este caso es nuestro cuestionario número 10, ¿sí? Y lo vamos a compartir entonces. Vamos a compartir nuestro cuestionario. Ahí está. Ya lo puedes encontrar en el chat. Ya está. Y del mismo modo vamos a empezar nuestra práctica. Ya conoces nuestra metodología. Básicamente esta consiste en poder ir resolviendo los diversos textos planteados, pero no en una lectura continua ni lectura silenciosa, sino al contrario, en una lectura participativa. Hacemos pausas, llamadas pausas dialogales o dialogantes, con la finalidad de aclarar términos, de destacar ideas, de ampliar a través de la conversación el campo temático que estamos tratando. Profesor, cuando lo hacemos aquí en el aula virtual funciona bien, siento que comprendo bien, pero cuando estoy solo en mi casa, nuevamente no me va de forma ideal con la comprensión. Estimados colegas, yo les recalco que utilicen este método. Profesor, pero a veces cuando yo hago la pausa, no sé, no tengo con quién dialogar. El diálogo, estimados colegas, no es con otra persona. El diálogo es con el texto. Profesor, ¿y cómo se puede dialogar con el texto? Es que a partir de las ideas que el texto me brinda, yo puedo buscar un significado, puedo ampliar el tema, puedo traer mis conocimientos previos y hacer anotaciones, hacer el resaltado, el subrayado, el sumillado. O sea, dentro de esta metodología se integran las técnicas de lectura que ustedes muy bien ya conocen. Entonces, vamos a iniciar. Ya estás observando el cuestionario. Repito, para los que se van integrando a nuestra sala y lo vuelvo a compartir en el chat, ¿de acuerdo? En el chat se está compartiendo el material del día de hoy. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase compartiendo nuestra pantalla. Muy bien, cuestionario número 10 en esta ocasión. Ya hemos avanzado bastante, hemos tenido pruebas, autoevaluaciones. Vamos a seguir con estas autoevaluaciones también, compartiéndoles la próxima semana para que ustedes puedan evaluarse a sí mismos, contrastando sus respuestas que vamos a desarrollar en clase. ¿De acuerdo?
Muy bien, vamos a empezar con el texto número uno. ¿Ya? Texto número uno. Atento, tú con tu propio cuestionario, con tu propio material, si tienes el dispositivo celular, puedes hacer subrayados, puedes utilizar la técnica que consideres bajo el dispositivo que estés utilizando. Muy bien, texto número uno. La memoria peruana de la Guerra del Pacífico parece no haber asimilado aún la realidad de la pérdida de la provincia de Tarapacá hace 126 años. Ajá, miren, 126 años y ya pasaron desde que el año 1879, ¿no? ¿Recuerdas un poquito tus conocimientos de historia? Tuvimos el enfrentamiento con el vecino país del sur, ¿no? Tuvimos este enfrentamiento con el vecino país del sur y fíjate que ya ha pasado, mira, 126 años, ¿no? De acuerdo al tiempo en el que este texto se publicó. Dicen los que han sufrido que el peor de los dolores, el dolor más insoportable, es el dolor fantasma, el que deja como único rastro de su existencia aquel miembro desgajado. ¿Qué significa desgajado, profesor? Ahí tengo una primera palabra. ¿Qué significa desgajado? Se entiende por este término contextualmente que es un miembro, una extremidad arrancada, ¿no? Sacada. Podría entenderse hasta como mutilada el término, ¿verdad? Del resto del cuerpo que lo abandonó para siempre. Mira la analogía, esta es una analogía. ¿Y por qué es una analogía, profesor? Porque para describir una problemática social, que es no poder asimilar las consecuencias de la guerra del Pacífico, nos han presentado una analogía del ámbito, vamos a llamarlo médico, el cual consiste, por si no lo has comprendido, la persona mutilada, supongamos aquella que ha perdido esta mano y le ha quedado a cambio un muñón, le ha quedado ahí, dicen que en determinadas épocas o temporadas siente un dolor en la mano que ya no tiene. Profesor, ¿cómo le va a doler la mano que no tiene? Es que justamente a eso se le llama dolor fantasma. Y dice el texto que es el dolor más extremo. Lo mismo pasa con los amputados de una extremidad inferior. El pie, la pierna, les duele lo que ya no tienen. Y al peruano, según el texto, en torno a las consecuencias del conflicto bélico con Chile, le pasa lo mismo. Porque Tarapacá ya no nos pertenece. Ahora es de Chile, pero nos duele. Dime, ¿la analogía es válida? Muy válida. Muy astuto el autor de este texto, porque a través de una comparación con un factor médico, nos están explicando un factor social. Qué interesante. Seguimos. Ah, profesor, ¿qué significa esto que aparece entre paréntesis con unos números? Bueno, significa que esta cita que está entrecomillada es una cita textual directa. Cruz es el apellido del autor del texto del que se ha extraído la cita. 2002 es el año de publicación de dicho texto y 31 viene a ser la página en la que se encuentra esta cita. Esta es una modalidad de cita según el formato APA. Como tiene esta forma, lo más probable es que pertenezca a la sexta edición de APA, ¿no? Los que están empapados con el tema me están entendiendo a qué me refiero. Continuamos. Visto de ese modo, la nación peruana parece saturada, colmada, significa en el contexto, ¿no? Parece saturada de un pasado que se confunde, mira, de un pasado que se confunde constantemente con el presente y le impide distinguir la realidad de evocación, o sea, de recuerdo.
En términos concretos, el discurso peruano principia con la mención al geoestratega chileno Diego Portales y sus planteamientos acerca de la necesidad de una expansión de Chile. Este pensamiento, real durante el siglo XIX, pero que se cree vigente hasta la actualidad, fomenta la desconfianza peruana, pues deriva en la idea de una amenaza latente de agresión chilena. ¿Qué significa, profe, en este contexto latente? O sea, una amenaza permanente, una amenaza que está ahí, que en cualquier momento los chilenos nos van a atacar, nos van a invadir, nos ha quedado el trauma, es lo que te dice el texto, ¿no? Vinculada al deseo de los vecinos de controlar los recursos naturales peruanos, escasos en la nación chilena. De esta idea se ha derivado el imaginario que sostiene que, desde siempre, Chile ha sido un país que obtiene ventajas indebidas de una serie de productos y recursos tradicionales peruanos. O sea, Chile ha sabido aprovechar muy bien su poderío militar, sus triunfos en batallas o guerras, para sacar fruto de la materia prima que no tiene. Así, el origen del pisco y la chirimoya, el registro chileno de cierta variedad de papa y la comercialización de un tradicional postre limeño, el suspiro a la limeña, los que saben el tema, ¿no? Me perdí. Refuerzan, perdón, la percepción peruana acerca del vecino como un país voraz, del vecino como un país voraz en el que no se puede confiar. Una pausa dialogal. Acuérdate, acuérdate, ¿no? Desde pequeños, la historia nos la han enseñado con un contundente odio hacia los chilenos. Una historia llena de patriotismo efervescente, de patriotismo casi enfermizo, que podría ser calificado como chauvinismo. Nos han enseñado que el chileno es nuestro peor enemigo. Y ese odio lo trasladamos a donde podamos, ¿no? Al fútbol, por ejemplo, que es algo de una atención de masas. Ayer nada más jugaba un equipo peruano, ni siquiera la selección. Y tanto el chileno y el peruano lo viven como un duelo a muerte. ¿De dónde viene ese odio? De la historia que nos la han enseñado. Odiar al chileno, porque dicen que es un enemigo permanente. Muy bien, seguimos. En suma, el caso peruano no es solo de exceso de pasado, sino también de memoria y de recuerdos que se retroalimentan con controversias del presente. Profe, ¿a qué se refiere esto de controversias del presente? Está haciendo alusión, ¿ya? Está haciendo alusión propiamente a cuestiones, por ejemplo, como temas discutibles, ¿no? Está haciendo alusión a temas polémicos. Por ello, vastos, o sea, amplios sectores. Este término vasto significa amplios. Sectores de la colectividad peruana parecen abocados. Abocados significa dedicados, ¿no? Dedicados a repetir una y otra vez cada batalla, a sufrir una y otra vez las pérdidas territoriales y a reivindicar una y otra vez un resarcimiento. ¿Qué significa, profesor, resarcimiento? Una reparación. Si quieres, una indemnización, para entenderlo en términos de que Chile ha quedado en deuda con nosotros. El tiempo peruano, que vincula la guerra del Pacífico con la actualidad, parece inmerso en un espiral eterno para el que pasar a una diacronía
No es posible, profesor. Palabra también nueva para mí. O sea, la diacronía significaría una continuidad temporal y no quedarnos estancados en esa consecuencia de haber perdido la guerra con Chile. O sea, seguir una historia sana, avanzar, mirar con perspectiva hacia el futuro y no seguir viviendo del pasado en el que Chile nos pisoteó. Lo hizo, está bien, pero ¿hasta cuándo vamos a tener el trauma, pues? ¿Ah? ¿Hasta cuándo? Muy bien, vamos con las preguntas. Vamos con las preguntas. Pregunta número uno. ¿Ya? Pregunta número uno. Ahí está. Dice, ¿qué se puede contestar a partir de la información del texto? ¿Qué se puede contestar a partir de la información del texto? Y la pregunta 2 nos dice, ¿cuál de las alternativas expresa una posible función de la cita de cruce en el texto? Te lo expliqué. Creo que eso ya quedó claro. Y la 3 dice, ¿qué es posible inferir, o sea, deducir, a partir del texto anterior? Ajá. Tres preguntitas. A ver, vamos. Vamos con pregunta uno, 2 y 3. Si tienes el cuestionario, con el cuestionario, para que no estés esperando que yo pase a la 3. Profesor, reenvíe una vez más el cuestionario. Lo enviamos. Por cuarta vez lo enviamos, porque hay colegas que se están sumando a esta clase y con todo gusto enviamos el material que quiero que tú lo abras en tu dispositivo. Estamos en el texto uno resolviendo las tres preguntas propuestas. Adelante, colegas, unos minutitos porque tú tienes que resolver primero. No esperas que yo te dé la respuesta, tú haz el intento. Vamos. Estamos con la pregunta uno. Todavía no lances tu clave. Quiero que pases ahora a la 2. Quiero que pases a la 2. ¿Estamos? Y ahora la 3. Profesor, ¿por qué tan acelerado? No, estamos al ritmo ideal. Estamos al ritmo ideal. Muy bien, podemos verificar. Ahora sí, en el orden, lanza tus claves. 1F, 2G, 3H, así. Pones número y pones letra. Quiero leerte en los comentarios para saber si has contestado.
Las tres, vamos con las tres. Las tres así. Las tres de una vez. Las tres de una vez. Las tres, las tres. Uno, uno. ¿Qué se puede contestar a partir de la información del texto? Te voy explicando. Vamos analizando cada alternativa. Muy bien, Eulalia, muy bien, Misael. Así, las tres. Vamos con las tres. Excelente. Eso da cuenta de que sí estás resolviendo, sí estás concentrado, sí estás aprovechando la clase. De eso se trata. Muy bien, excelente. Vamos a resolver la uno. ¿Qué se puede contestar a partir de lo leído, a partir de la información que se nos ha dado? Dice la A. ¿Existe la posibilidad de que las relaciones diplomáticas entre Perú y Chile empeoren? ¿Por qué esa no es la respuesta? Uy, profe, justo yo había contestado 1A. ¿Por qué no es la respuesta? Porque creer que vamos a entrar en otro conflicto con Chile es parte del trauma que vivimos. El texto nos está diciendo que ese trauma no lo hemos superado. Y como no lo hemos superado, vivimos en constante miedo de que caigamos nuevamente en guerra con Chile. Pero eso no es realidad. Es un trauma. Es nada más que un trauma. Por eso no es la respuesta. Ahora vamos con la B. ¿Cuál fue la función militar de Diego Portales durante la Guerra del Pacífico? Profesor, acá dice, en términos concretos el discurso peruano principia con la mención geoestratega del chileno Diego Portales y sus planteamientos. Yo te pregunto, a partir de lo leído, yo me puedo formular esta pregunta como una máxima, o sea, como un eje temático de todo el texto. Ni hablar. Es una información secundaria, casi complementaria, que contribuye también a explicar lo del trauma, pero no es de ninguna manera pues mi tema central. Por eso es que tampoco es la clave la B. Vamos bien, ¿no? La C. Los peruanos en la actualidad mantienen el sentimiento de pérdida, así como el amputado, el mutilado, claro. Producto de la guerra del Pacífico, claro. De eso trata el texto. Por lo tanto, nuestra clave en la uno es la C. Listo. Ya está. ¿Cómo te fue? Profe, excelente, di la C. Di la C, profe. Di la C. Uy, profe, me equivoqué en la uno. No hay problema. Todos nos equivocamos. Pero si tú no comentas tus claves y no te equivocas, no vas a aprender. Equivócate ahora para que en tu examen no lo hagas. Ahora equivócate. Excelente que pase eso. Vamos con la 2. ¿Cuál de las alternativas expresa una posible función de la cita de Cruz en su texto? Te lo expliqué. Te lo expliqué. Y utilicé el mismo término que en una de estas alternativas se utiliza. ¿Y cuál fue el término? A ver, ¿qué me han dado en la 2? Sí, hay por ahí colegas que han dado, que han acertado. Pero básicamente, ¿qué término utilicé? A ver, ¿quién me lo recuerda al chat? ¿Qué término utilicé? ¿Por qué he utilizado un término? ¿Qué término he utilizado para referir esa comparación entre una situación médica como la pérdida de una extremidad o miembro con que hayamos perdido Tarapacá y sigamos extrañándola? Muy bien, Misael, muy bien, Flavio, estuvieron atentos. ¿Y qué alternativa me dice eso literalmente? ¿Qué alternativa? La B. Dice analoga, o sea, compara la persistencia del dolor peruano por Tarapacá, porque la perdimos, con el dolor de un miembro amputado. Listo. Yo expliqué esto en el texto. La pausa que yo hice fue para explicar. Para eso hice la pausa. Así que, ¿lo has contestado bien? Sí, lo has contestado bien. Excelente. Vamos con la 3. ¿Qué es posible inferir a partir del texto anterior?
Veamos si la A es una inferencia válida. Existe un resentimiento peruano justificado. ¿Justificado? ¿Cómo puede ser justificado? No es justificado. Se perdió, pues se perdió. ¿Por qué seguir viviendo con el trauma? No es para nada justificado. Esta palabrita condena la alternativa. Condena la alternativa. No hay manera. La condenó, ¿no? La condenó. Muy bien, Flavio. Estamos en la 3, Flavio. ¿Ah? Muy bien, Flavio. La B dice, algunos acontecimientos actuales refuerzan el sentimiento de desconfianza hacia Chile. Sí es cierto, ¿por qué? Porque Chile, mira, tiene un ánimo de apoderarse de nuestra cultura. Lo ha hecho con el pisco, lo ha hecho con la papa, lo ha hecho con la chirimoya, lo ha hecho con el suspiro a la limeña. Y como Chile hace eso, hacen que nosotros confiemos en los chilenos. No, profe. Al contrario, que desconfiemos de los chilenos. Entonces, ¿la B es cierta? La B es cierta. Profe, no lo marque todavía. Yo creo que puede haber otra alternativa que también es la clave. No, y te lo demuestro. La C que dice, la pérdida de Tarapacá ha sido la mayor derrota peruana del siglo pasado. ¿El texto menciona eso? Profe, pero yo que sé de historia, sí fue la peor derrota. Tú no puedes contestar por fuera del texto. Hay que ceñirnos siempre a la información del texto. Por lo tanto, la C no tiene asidero. No tiene su correspondiente explicación en el contenido del texto. La D. En la actualidad persiste una amenaza real de agresión chilena. O sea, Chile está apuntando misiles hacia el Perú. Chile tiene un botón que dice exterminar Perú. Chile ha comprado fragatas para tener la costa vigilada de Perú. No, nada de eso. Es nuestra cabeza, es nuestro miedo. Pero amenaza real no existe. Profe, pero cuando nos quitan el suspiro a la limeña, ¿esa es una amenaza real? No, no, de ninguna manera. Esa es apropiación cultural, pero amenaza no es, pues, ¿no? Así que ya ves, la B es nuestra clave. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en estas tres? ¿Cómo te fue en estas tres? 3 de 3, 2 de 3, 1 de 3, 0 de 3. ¿Qué tal? ¿Mm? ¿Cuántos? Muy bien, excelente. Profe, 0 de 3, yo no sirvo para la comprensión. Me voy a seguir quedando en ese examen, en esa prueba, todo por comprensión, profesor. Ya no sé qué vamos a hacer. La pregunta 2 está en pantalla. Esa es la pregunta 2. Ahí está, en pantalla está la pregunta 2. Colega, no te desanimes. Una pregunta no hace el verano. Y ya te dije, la lectura necesita paciencia, pero más que paciencia, ¿sabes qué necesita? Práctica. Tampoco esperes que la magia, que la Virgencita María te ilumine, que tú no le hayas dedicado sus necesarias horas a esta actividad, no va a hacer que en tu prueba milagrosamente sí comprendas bien, no. A practicar y a practicar y a practicar, a leer y a leer y a leer. Y es lo que vamos a seguir haciendo. Muy bien, atento. Texto número 2. Texto número 2. Muy bien. Profesor, ¿por qué ese texto número 2 tiene una forma distinta? O sea, ya no tiene líneas continuas, porque no es prosa. Si no es prosa, ¿qué será este texto? ¿Quién me lo puede decir al chat? Si no es prosa, ¿qué es este texto? A ver, mira, ahí te lo dejo en pantalla. Hogar se titula y el autor es Warsan Shire. Muy bien, si no es prosa, lo que se ve, profesor, es verso. O sea, verso es esta unidad. ¿Ah? Mira, mira, para aclararles, esta unidad es el verso.
El conjunto de versos, supongamos estas cuatro unidades, conforman la estrofa. Y el conjunto de estrofas que conforman un poema. O sea, esto, ¿ya? Esto es un poema. ¿Qué, profesor? ¿De un poema también se puede hacer comprensión? Estimado colega, hasta de un recibo de luz se puede hacer comprensión. Hasta de un mapa se puede hacer comprensión. Es más, te va a sorprender. Hasta de un cuadro, lo que no tiene nada de texto, se puede hacer comprensión. De una película, de un spot comercial. ¿Mm? Se puede hacer. Se puede hacer comprensión. Profe, pero el poema tiene una naturaleza compleja. Nunca me han gustado los poemas. Creo que soy malo para comprender simples textos y usted nos pone un poema. Usted ya es perverso, profesor. No. El ejercicio de lectura con un poema nos va a exigir otro tipo de facultades interpretativas que vamos a poner en práctica. Así que, sujétate de tu asiento, que empezamos. Nadie abandona su hogar a menos que el hogar sea la boca de un tiburón. ¿Profe qué? Metáfora. Eso es poesía. La poesía no te va a decir las cosas directamente. O sea, no va a utilizar un lenguaje literal, sino va a apelar a un lenguaje figurado. Y para ello lo va a hacer a través de figuras literarias. Y esta es una figura literaria, pues. Solo corres hacia la frontera cuando ves a toda la ciudad corriendo también. Estos cuatro versos, dime, ¿son interpretables? ¿O se te hacen una cosa inexplicable? No lo creo. No lo creo. ¿Mm? ¿Qué podemos interpretar? A ver, nadie abandona su hogar a menos que el hogar sea la boca de un tiburón. Yo te pregunto, ¿cómo será la boca de un tiburón? ¿Será un lugar en el que se quisiera estar? Ay, qué bonita la boca de un tiburón. Ahí voy a pernoctar, voy a dormir. No, ni hablar. La boca de un tiburón, esta metáfora, ¿a qué está aludiendo? A ver, ¿quién nos ayuda con su participación? ¿A qué crees que esté aludiendo el término boca de tiburón? Ya, conflictos. Ya, pero con una sola palabra, ¿quién me lo dice? Una sola palabra. ¿La boca del tiburón qué es? Empieza con A la palabra. Ya lo tienes. Cuando el lugar en el que vives, al contrario de ser un lugar cálido, se convierte en un lugar averso, no, a, me, a me, amenazante. Claro, adverso, ya, sí, adverso muy propio, o sea, un lugar donde las cosas no son fáciles. Peligroso, también válido. ¿Quién quiere estar en la boca de un tiburón? Nadie. Entonces, tú solo te vas de tu casa cuando ese lugar ya es un lugar en el que no se puede vivir. Y no se refiere a casa por hogar, se puede referir a país. Excelente, Hermes. Si nosotros fuéramos palestinos, ahora mismo estaríamos pensando en migrar, aunque es muy difícil, ¿no? Pero lo natural sería irse de ese lugar en el que los judíos bombardean. Es lo natural. Profe, ¿y por qué dice solo corres hacia la frontera cuando ves a toda la ciudad corriendo también? Porque uno se va de su patria cuando hay grandes migraciones. El caso venezolano. El venezolano no ha migrado de uno en uno, de dos en dos. Han migrado de decenas, de centenas y de miles en miles. Qué difícil será dejar una patria, ¿no? A veces la xenofobia es tan grande que nos enceguece. Como va la situación en el Perú, Dios no quiera que en poco tiempo también tengamos que emigrar, porque la delincuencia quizá la hace a esta patria un lugar en el que ya no se pueda vivir. Y Dios no quiera que de algún país al que lleguemos
nos estén tratando y votando tan mal como a veces los peruanos lo hacen, no solo con el venezolano, sino con otros migrantes. Como va el Perú, como va el Perú, no es tan descabellado pensar que algún día tengamos que marcharnos de este lugar. Dime, ¿estas ideas en la prosa serían así fáciles de transmitir? Solo la poesía tiene ese recurso de decirte tanto con tan pocas palabras. Por eso es que la poesía, estimados colegas, es un género no popular. La poesía así nada más no se lee. Ustedes tienen hijos en primaria y secundaria. En el plan lector tan mentado y criticado en el Perú, ¿hacen leer poesía? Probablemente a ninguno. Probablemente a ninguno. Porque cuesta decirlo, pero tengo que ser crudo, ni el maestro peruano lee, menos lee poesía. ¿Cómo podrías tú pedir que tu alumno lo lea? ¿Mm? Miren que 4 versos nos hacen reflexionar profundamente. Ese es el poder de la lectura. Seguimos. Tus vecinos corriendo más rápido que tú. Todo el mundo está desesperado por irse. Aliento sanguinolento en sus gargantas. O sea, ya han padecido violencia. Y han sido víctimas de algo que los ha herido. Y por eso esa referencia de aliento sanguinolento en sus gargantas. Qué crudeza, ¿no? El chico con el que fuiste a la escuela, alguien a quien has conocido toda la vida, el que te besó tontamente tras la antigua fábrica de latas, está sosteniendo un arma más grande que su cuerpo. Solo abandonas tu hogar cuando el hogar no te permite quedarte. ¡Wow! ¡Qué brutal! Eso es poesía. Eso es poesía. ¿Se dan cuenta que la prosa no lograría ese efecto? Solo la poesía lo hace. ¿Mm? Espectacular poema. Espectacular. Seguimos. Nadie abandona su hogar a menos que el hogar te persiga. Fuego bajo los pies, sangre caliente en tu vientre. No es algo que hayas pensado hacer hasta que el filo gastado amenaza tu cuello. Alguien que conocías toda la vida ahora es tu enemigo. El hogar que te acogió toda tu vida ahora es un lugar amenazante. Hasta estar ahí te quema los pies. Alguien te pone un arma blanca en el cuello. Y aún entonces cargaste el himno bajo tu aliento, solo rasgando tu pasaporte en unos baños de aeropuerto, sollozando con cada bocado de papel. Te queda claro que no podrías regresar. Este poeta tiene origen, si no me equivoco, eh, oriental. Y se nota que este poema lo ha escrito desde sus entrañas, o sea, algo que él mismo ha vivido, claramente, ¿no? Y lo desgarrador de este fragmento es que uno se marcha para no volver. ¿Mm? Tienes que entender que nadie pone a sus hijos en un barco a menos que el agua sea más segura que la tierra. Imagínate el sacrificio. Hay países en los que se sale con barco porque es el único medio y los barcos generalmente naufragan y los pasajeros generalmente mueren. Y uno dice desde su comodidad, qué irresponsables. ¿Cómo viajan con niños? Sabiendo que es un lugar de tempestades, sabiendo que es un barco que puede voltearse. ¿Qué padres más irresponsables? ¿Qué te dice el poema? Solo te arriesgas a tal situación cuando el lugar en el que vives y es insoportable. Y uno dirá, ¿no?
Prefiero morir intentando escapar que quedarme a vivir aquí, donde probablemente me maten. ¿Mm? Nadie quema las palmas de sus manos bajo trenes, debajo de carrocerías. Nadie pasa días y noches en el estómago de un camión. Si te das cuenta, se está describiendo varios tipos de migrantes. Generalmente los que migran en barco son los africanos y llegan a las costas italianas, pero también nos ha vendido la imagen del migrante tejano, el que desde México con un camión cruza hacia los Estados Unidos. Generalmente lo hacen en camiones, ¿no? Está describiendo no a un solo tipo de migrante, no a un solo tipo de persona que huye, sino a varios. Para que no digas, este poema no me puede tocar, sino describe distintas realidades. Alimentándose de periódicos a menos que las millas recorridas signifiquen algo más que el trayecto. Nadie se arrastra bajo vallas. Nadie quiere ser golpeado, escupido. Nadie escoge campos de refugiados o registros al desnudo, donde tu cuerpo se queda dolorido, o la prisión, porque la prisión es más segura que una ciudad de fuego. Y guarda de la prisión en la noche. Es mejor que un camión repleto de hombres que se parecen a tu padre. Nadie puede soportarlo, nadie puede digerirlo. Ninguna piel sería lo suficientemente dura. El váyase a casa de negros refugiados, sucios inmigrantes, solicitantes de asilo, dejando secos nuestros países, negratas con sus manos mendigas, huelen raro, salvajes, arruinaron sus países y ahora quieren arruinar el nuestro. Frases de aquellos xenófobos, ¿no? Como hacen las palabras, las miradas sucias, ruedan sobre tus espaldas, quizás porque el golpe es más suave que un miembro cortado, o las palabras son más tiernas que los 14 hombres entre tus piernas. ¡Wow! Cosas durísimas, ¿no? Ya está describiendo situaciones de violencia extrema, violaciones en palabras sencillas, ¿no? O los insultos son más fáciles de tragar que el escombro, que el hueso, que el cuerpo de tu hijo en pedazos. Quiero ir a mi hogar, pero mi hogar es la boca de un tiburón. Hogar es el cañón de la pistola y nadie abandonaría su hogar a menos que el hogar te persiguiese hasta la orilla, a menos que el hogar te diga que aceleres tus piernas, dejes tu ropa atrás, te arrastres por el desierto, atravieses los océanos, te ahogues, te salves, estés hambriento, mendigues, olvide el orgullo. Tu supervivencia es más importante. Nadie abandona el hogar hasta que el hogar es una voz sudorosa en tu oído, diciendo, ve, corre lejos de mí ahora. No sé en qué me he convertido, pero sé que cualquier lugar es más seguro que aquí. Wow. Eh, no era medio oriental la autora, sino somalí, o sea, africana, y que actualmente vive en Londres. Ha recibido el premio de poesía africana de la Universidad de Brunel. El título del libro, Dos poemas, de la autora Warsan Shire. Muy bien, después de este poderoso texto, poderosísimo poema, crudo, doliente,
Quizá desde tu hogar, desde tu comodidad, no entiendas lo que ha transmitido el poema, pero quien está fuera de su hogar, y no me refiero fuera del país, sino fuera de su provincia, y no necesariamente oído por la violencia descrita, ¿no? Pero el hecho de no estar en tu hogar puede hacer que entiendas mejor estas letras, ¿no? Qué vivacidad que transmite. Muy bien, vamos a la comprensión. Pregunta 4, 5, 6. Tres preguntas. Vamos. Tienes tu material y con tu material, si terminaste la 4, la 5 y la 6. Nos concentramos y lanzas de 3 en 3 tus claves. O sea, clave de la 4, la 5 y la 6. Vamos, concéntrate que tú puedes. Empezamos con la pregunta 4. En relación con las líneas subrayadas, ¿qué se puede inferir sobre la autora? A ver, esta pregunta está bien sencilla. Está bien sencilla. Uno ama tanto su hogar que no es fácil irse de él, pero tiene que hacerlo. A lo largo del poema, el valor del hogar se destaca, pero también el valor de sobrevivir. Por lo tanto, ¿cómo se denomina ese choque? ¿Mm? Entre no querer dejar el hogar, pero tener que hacerlo? Ahí está. No querer dejar el hogar, pero tener que hacerlo. Hasta el propio hogar te ha hablado y te ha dicho, bueno, en mí ya no se puede vivir. Si puedes, huye a un mejor lugar. ¿Mm? La parte final muy, muy bonita. A ver, ya Flavio ya nos dio su clave. Natalie también. Considera que el mundo es un lugar peligroso. Natalie, si fuese la D, no tendría sentido huir, porque a donde vayamos estaríamos igual que en nuestro hogar. Pero el poema transmite que nuestro hogar está tan mal que irse a cualquier otro lugar es mejor. Entonces, no todo el mundo es peligroso. Nuestro hogar a veces se torna peligroso, pero no todo el mundo. Yadira, buscar advertir a los migrantes. O sea, la autora ha escrito el poema para los migrantes, para que no se vayan de su hogar, para que sí se vayan. No queda completa la alternativa B, ¿no? ¿Advertir de qué? No se sabe. Así que por ser incompleta no sería una buena opción. Como la mayoría lo va manifestando, efectivamente nuestra clave en esta pregunta 4 es la A. ¿Qué expresa la autora? Un sentimiento de contrariedad. ¿Por qué? Porque al hogar se le destaca como un lugar valioso, pero también se dice que
Si en él ya no se puede vivir, lo que se debe hacer es huir. Así que valor de hogar y dejar el hogar en constante conflicto. Marcamos la alternativa A. Muy bien, vamos con la 5. Vamos con la 5. 5. Empieza a lanzar tus claves de la 5. ¿Qué tipo de migrante no es al que retrata el poema? No es, te dice, ¿ah? No es. A ver, lanza tus claves. ¿Qué nos dices? ¿Qué nos dices? Profesor, las alternativas son extensas cada una de ellas. Eso no tendría que dificultar tu comprensión. Vamos a analizarlas, ¿ya? A. Óscar Martínez y su pequeña hija Valeria, de 23 meses, murieron ahogados en el Río Grande o Río Bravo al tratar de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Natural de El Salvador, huía con su familia de la violencia civil. Esta noticia fue real y mostraron incluso una fotografía, ¿no? ¿Esto lo describe? Sí, porque ha hablado, ¿no? De meterse al agua, de que es más peligroso la tierra y arriesgarse en el agua. A él sí lo describe. La B. Hashmat Mahroj es un joven afgano que emigró a Londres con su madre luego de que sus hermanos murieran tras un atentado suicida de Estado Islámico contra su escuela. Violencia. Huyen, ¿no? Por la violencia. ¿Describe a este tipo de migrantes? Sí. C. Valeriana Condorcanqui llegó a Lima a fines de 1980 huyendo de su natal Huanta. Su comunidad era asolada por senderistas. También lo describe. D. Mariana Makeba es una pediatra somalí que migró al campo de refugiados Dabat en Kenia para atender a los miles de niños somalíes que han llegado con sus familias huyendo de un grupo armado. Mariana estudió en Francia y tenía la posibilidad de quedarse ejerciendo su profesión en París. Ella ya no es migrante, pues, porque no está huyendo. Ella está yendo a ayudar. Así que, efectivamente, como creo que el 100% me dice, la clave aquí es la alternativa D. La clave es la D. Muy bien. Vamos con la 6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones recoge la posición de la autora sobre la migración? A ver, quiero leer tus alternativas. Dale. A ver, los demás, solo Juan está enviando de las 5.
Perdón, 6, ¿no? ¿Por qué he estado pidiendo las 5? 6, perdón. 6. 6. La C, unánimemente, o sea, todos la C. A ver, vamos a analizar las 6, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones recoge la posición de la autora? Empezamos por la que nos están dando, la C. Los países que reciben a los migrantes, en muchas ocasiones, los maltratan y discriminan. ¿La autora ha hablado de ese tema? ¿Ha tratado de cómo en ciertos países los tratan mal? Sí, lo ha hecho. Pero es su postura, o sea, ella afirma de que eso siempre es así. ¿Es una postura que ella defiende? No, no es su postura. No te olvides que por postura, ya, por si no se está entendiendo bien, por posición se entiende aquel argumento que ella defiende. Ella defiende. A ver, la B dice, las personas son víctimas de inhumanos sufrimientos en sus países cuando deciden migrar. Eh, es es cierto, pero esta opción la autora no tiene que defenderla porque es algo real. ¿Dónde está una defensa de una posición? La B no es una posición como tal, sino es una información, para que me entiendas mejor. Es una información. Te quedan dos alternativas. ¿Cuál es algo que ella defiende en todo el poema? A ver, la D. El fenómeno de la migración afecta sobre todo a quienes huyen de sus hogares en guerra. ¿Información o postura? A ver, dime. ¿Información o posición? ¿Mm? ¿Información o posición? En cambio, la A, ¿qué dice? El exilio forzado es para muchos refugiados la única opción de sobrevivir. Ahí sí es una posición, porque es lo que la autora cree. Profe, pero la D también es lo que la autora cree. No, esa es una realidad. Has tenido problemas con lo de posición, ¿ah? Posición es un argumento que se defiende. Ejemplo, a ver, para que tengo que aclararte esta pregunta, mucho más pataleado acá. Ejemplo, ¿ah? Se fabrican 10.000 celulares cada 72 horas. Segundo enunciado, el uso excesivo de celulares puede ser perjudicial para la concentración. Dime, ¿cuál de los dos es una postura? ¿La primera afirmación o la segunda afirmación? ¿Cuál es una postura de los ejemplos que acabo de dar? ¿La primera o la segunda? Claramente la segunda. ¿Qué era la primera? Una afirmación. Aquí en la pregunta funciona igual. La D, la D es una realidad, es lo que pasa. La autora no tiene que defender esa idea, porque es la realidad. En cambio, la autora a lo largo de todo el poema, ¿qué es lo que manifiesta? Que así uno no quiera, lamentablemente tiene que dejar su hogar. ¿Y por qué tiene que hacerlo? Porque si se queda, muere. Es lo que la autora defiende. Y listo. En la 6 entonces, nuestra respuesta es la A. Muy bien, ya estamos. Excelente. Excelente. Texto 3. Texto 3. Ah, so, profe, qué difícil estuvo la poesía. No creo. No creo que esté ahí difícil. Es que, profe, cuando lo leo solo no entiendo, pero cuando usted explica paso a paso, sí, ya te, ya te exhorté a que repliques el método solo. Pero ¿saben qué sería lo ideal? Todos ustedes tienen colegas que se van a presentar al examen de nombramiento el próximo año. Estudien en pares la lectura, practiquen en pares. Hagan este diálogo que yo estoy teniendo. Aunque a veces me siento poco respondido porque pocas respuestas en el chat. Muy bien, texto 3. El jueves, el presidente informó que se impondrá un nuevo requisito para los migrantes venezolanos.
que busquen ingresar a territorio nacional. Estamos hablando del Perú. A partir de la próxima semana, está entrecomillado porque esa es una cita textual. Solamente podrán ingresar a nuestro país los venezolanos con pasaporte y con la visa humanitaria correspondiente, la cual será expedida en su país de origen, anunció el mandatario. En honor a la verdad, resulta difícil a primera lectura discutir con el presidente. Después de todo, ¿quién podría oponerse a que los migrantes venezolanos que llegan a nuestro país lo hagan de manera regular y ordenada? Y que, además, el gobierno tome las previsiones para resguardar el orden interno. Más aún, considerando que dicha visa humanitaria se expedirá gratuitamente y que su trámite no requerirá de un pasaporte vigente, dada la dificultad que afrontan los migrantes para conseguir este documento en su país de origen. No obstante, lo anterior, creemos que existen ciertos aspectos que hacen cuestionable. Profesor, ¿qué significa en este contexto cuestionable? Sería lo que hacen discutible, ¿no? Lo que hacen que no se acepte así nada más. El anuncio presidencial. Vamos a ver cuáles son estos aspectos. El primero versa, o sea, trata, ¿ya? Trata sobre las razones que, según el presidente, sustentan la medida. Tenemos que tomar las acciones para mejorar y garantizar la seguridad de los ciudadanos en el Perú, explicó. Este argumento es, cuando menos, precario. Profe, ¿qué significa precario en ese contexto? Débil, ¿ya? Más que pobre, débil, ¿no? Si un extranjero quiebra la ley peruana, debe ser sancionado por ello, independientemente de su origen. Claro, o sea, si hay un ladrón venezolano, hay que juzgarlo, procesarlo, intervenirlo, igual que a un ladrón peruano. No como un congresista que es un reverendo soquete, para no utilizar otro término mayor, que dijo, a veces hasta extrañamos a nuestros delincuentes peruanos. ¿Qué tal xenofobia, no? ¿Cómo la enmascaran? Acá no es el problema del tal, del colombiano, no, acá es el problema del delincuente, según el texto lo que dice. Si un extranjero quiebra la ley peruana, hay que sancionarlo al margen de donde sea. Seguimos. Arguir. Profe, ¿qué significa arguir? Defender. Argumentar en palabras sencillas. Argumentar. Motivos de seguridad para instaurar una medida contra un grupo de ciudadanos que escapan de una dictadura sanguinaria equivale a someterlos a una suerte de juicio preventivo. Una premisa que contiene reminiscencias funestas a las ideologías más xenófobas que tanto daño han hecho a la humanidad. Las sanciones por crímenes siempre deben ser individuales y no pueden extenderse por default a un colectivo. ¿Qué significa default? O sea, por inercia, por cuestión obvia, ¿no? Sin embargo, aún más preocupante resulta el hecho de que el presidente diera su anuncio durante la expulsión de un grupo de venezolanos con antecedentes penales que habían ingresado al país con documentos falsos. Si tomamos en cuenta que la presencia de un jefe de Estado en estos actos es inédita, solo queda pensar que con esta excepción buscaba ganar los aplausos de un sector de la ciudadanía, algo que luce en realidad muy poco humanitario. Muy bien, el texto del que se extrajo pertenece a El Comercio y se titula ¿Humanitarios? Muy bien, vamos a contestar las preguntas
Empezamos con la pregunta 7. Te concentras. Empezamos a lanzar nuestras respuestas. Empezamos a lanzar nuestras claves. Profesor, me olvidé lo que significa tesis. Solo me acuerdo la tesis que hice en la universidad para graduarme. No, aquí por tesis, ¿a qué se está refiriendo el autor del texto? A una posición. Y hace escasos minutos hemos visto que es una posición. Es una idea que debe de defender, no es una información. A ver, recapitula. Ya, nos están dando la D, la B. A ver, primero la D. La actitud que ha demostrado el presidente hacia los migrantes es en realidad inhumana. En realidad, esa alternativa se queda corta, ¿no? Se está quedando corta esa alternativa. ¿Qué más nos han dado? La B. El anuncio del presidente sobre la exigencia de visa humanitaria a los migrantes venezolanos resulta cuestionable. ¿Qué significa cuestionable? Discutible, debatible. Muy bien. Claramente el autor del texto está creyendo que el presidente lo hace con intereses hasta políticos, ¿no? Ahí está. Muy bien, la 7. Vamos con la pregunta número 8. 8 y 9. Si es que tienes el cuestionario, 8 y 9. 8 y 9. 8, 8, 8, 8. Siempre pongan el número para saber a qué pregunta se están refiriendo. 8B, 8B. A ver, la B está ganando por mayoría. Las sanciones para un extranjero que atente contra la ley deben aplicarse sin considerar su país de origen. Estas deben ser siempre individuales y no pueden extenderse a un colectivo. Te dice centrala. Este argumento está bien, pero ¿será el central? O sea, ¿será el más importante de todo? Ojo que ya en la 7 has contestado bien. ¿Por qué en la 8 tendrías que fallar? Si van de la mano porque hablan de cosas centrales. La posición central que defiende y aquí el argumento que también es una posición en realidad. Ah, ya rebobinaste tu chip. Dice, el presidente mostró una actitud poco humanitaria al dar un anuncio durante la expulsión de un grupo de migrantes venezolanos que al parecer
Al parecer pensando en la aprobación de un sector de la ciudadanía. Ahora sí, pues, excelente. 9. ¿Qué otro argumento emplea el autor para sustentar su postura? ¿Qué otro argumento emplea el autor para sustentar su postura? A ver, vamos con la 9. Lanza 9. Lanza 9. Ya, 9D nos están diciendo. 9D, 9B, D, C. Me están dando todas las alternativas, ¿no? Me están dando todas las alternativas. 9. 9D. A ver, la D está ganando. La visa humanitaria anunciada por el presidente se expedirá gratuitamente y que su trámite no requerirá de un pasaporte vigente. Si nos dice para sustentar su postura, ¿cuál es la postura del autor? Que claramente no se debe perseguir al extranjero, sino se debe perseguir al delincuente. Dime, ¿en qué alternativa encontramos esa idea? ¿Insistimos con la D? La D no, porque esto perdón, no está nutriendo su argumento. A ver, Gloria nos dice la C. Si un extranjero quiebra la ley, debe ser sancionado por ello, independientemente de su origen. Las sanciones por crímenes deben ser individuales y no extenderse a un colectivo. ¿Con esta idea el autor refuerza su punto de vista? Claro. Ahí está. Profe, ¿por qué? Porque claramente al autor no le gusta que por cuestiones de origen o de qué país viene se esté sancionando. Porque claramente eso demuestra que hay xenofobia, que hay poco, poco humanitarismo, ¿no? Entonces, en la 9 la C sí defiende lo que el autor sostiene. 8 la A. 8 la A. Muy bien. Si tienen así una duda, siempre pregunten. Muy bien. Profesor, estoy cansado. Para que te distraigas y descanses, vamos a leer el texto 4. Las muertes fingidas son un tema que excede lo literario. En el Perú, el suicidio de un expresidente despertó sospechas y teorías de conspiración en las fiebres de la memoria. ¿Por qué está concursiva este título, este texto? Porque se está refiriendo a un libro, ¿ya? Su autora, Gioconda Belli. Claro, es el caso García, ¿no? Nos presenta al patriarca de su familia, Charles Choiseul de Praslin, quien tras asesinar a su esposa y fingir su muerte en la cárcel, huyó de Francia a Centroamérica. La escritora nicaragüense, quien en sus años en la clandestinidad, ¿qué significa clandestinidad? Oculta, que ha vivido escondida. Durante su lucha contra el dictador Somoza,
Debió cambiar varias veces de identidad. Es la autora más indicada para responder a preguntas sobre el pasado de nuestros ancestros o la reinvención del emigrante. Los secretos de familia son novelescos por insólitos. Si uno se remonta al pasado del árbol genealógico, que en América suele incluir migrantes, no es raro encontrarse esas historias, afirma la escritora. Todas estas reflexiones tienen que ver con el tema de la identidad. Definir nuestra vida desde la incertidumbre es una oportunidad o una condena. Creo que ambas cosas. En la novela ese conflicto es el tormento del personaje de Charles, un hombre acostumbrado al poder, de su estatus de noble. Tiene que haberse sentido despojado de todas sus señas de identidad. Debió fingir ser una persona anónima. Solo tras reconocerse a sí mismo, se fue humanizando. Descubrió entonces una suerte de liberación al vivir de acuerdo a sus capacidades y no al artificio del dinero y los títulos. Aprendió a ser fiel al yo interior. Es una entrevista, ¿no? O el fragmento de una, porque tenemos preguntas de otra persona y luego la intervención de la autora de este libro. Durante muchos años en Francia se dio por muerto a Choiseul de Praslin. ¿Cuándo se advirtió en su país el engaño? Los rumores corrieron desde el principio. Se habló de que había huido a la isla de White, luego al Nuevo Mundo, o sea, América. Pero el engaño como tal siguió envuelto en misterio. ¿Cómo se llevó en tu casa la historia del crimen del patriarca familiar? Charles se declaró inocente siempre, y el hombre que se conoció en Matagalpa, donde vivió y procreó a la familia, fue un personaje querido y respetado. Mi investigación sobre el crimen me llevó a la conclusión de que está en el libro, que está en el libro. Si te digo más, no le dejamos nada al lector, claro. O sea, la autora no quiere, como hoy dirían los jóvenes, spoilear todo el contenido del libro. ¿Cómo te fue en tu estadía en la Francia del siglo XIX? ¿Qué tan gozosa para una escritora resultó la investigación? Mi investigación para escribir esta novela fue un gozo. Pude entender una época fascinante de la historia de Francia, pero también de Estados Unidos y de Nicaragua. Consulté muchísimos libros, mapas, historias, biografías de los personajes reales, que son la mayoría de los que aparecen. Para terminar, quería preguntarte por tu opinión sobre las críticas a la Bienal Vargas Llosa en la cual participaste. ¿Es justo señalar que había un menor espacio para las mujeres? La Bienal de este año fue muy incómoda para mí. La carta con la crítica cayó como un balde de agua fría y creo que canceló cualquier oportunidad que hubiese tenido como finalista de obtener ese premio. Por lo tanto, acabó siendo contraproducente y una especie de profecía autoprovocada. Además, no tomó en cuenta que entre los semifinalistas hubo 4 mujeres de 10 seleccionadas. Sin embargo, hay que decir que la carta exponía un problema que vivimos a menudo las escritoras. Nos tratan con frecuencia como segundonas, pero yo no estoy de acuerdo con la idea de cuotas de participación de mujeres. Nuestra inteligencia ha sido menospreciada históricamente, pero nuestro lugar lo estamos ganando por la calidad de lo que hacemos. Es bueno que se visibilice el problema. Ya es hora de que nos vean y nos den el lugar que merecemos. Muy bien, interesante reflexión de la escritora Gioconda Belli. Vamos a contestar las preguntitas 10, 11,
12, 13 y 14. Si tienes el cuestionario, con el cuestionario abierto para que puedas ir avanzando a tu ritmo. Vamos, empezamos. Muy bien, empezamos a lanzar nuestras respuestas. Empezamos con la pregunta 10. Seleccione la mejor paráfrasis para el siguiente fragmento. Profesor, me olvidé qué es la paráfrasis. Es dar a conocer una misma idea, pero utilizando palabras y construcciones gramaticales distintas. ¿Ya? La idea no tiene que alterarse. Las palabras van a cambiar, sí, pero la idea no. La mayoría está coincidiendo en que la 10, la clave es la A. A ver, ¿qué pasó con la A? Dice, los secretos de familia son novelescos por insólitos. La A que nos dice, los secretos familiares poco usuales pueden ser convertidos en novelas de éxito. O sea, cuando te dice son novelescos por insólitos, o sea, son sorprendentes, te está diciendo. Cuando te dice insólitos, es que son muy sorprendentes, pero tienen esa cualidad de ser novelescos en el sentido de lo grandilocuente, de lo grandioso, ¿no? Eso nos dice la A ver. Los secretos familiares poco usuales. Ah, ya cambió. Dime, en el original, ¿dónde habla de poco usuales? A ver, demuéstrame. Tú tienes que hablar con pruebas. ¿Dónde? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde está poco usuales en el original? Este es el original, por si no estás comprendiendo esa parte.
Este es el original. Dime, cuando la dice poco usual es esta idea, ¿dónde está en el original? Ya te he dicho, no puede alterar. La idea, las palabras van a cambiar, pero la idea no puede alterarse. Y la A lo está alterando, así que no es la clave. ¿Qué más me dieron en la 10? La D, a ver. Para lograr un efecto insólito, las novelas Nada, nada, disparatado, nada que ver, la D. Nada que ver. Vamos, tú puedes. Otra, tú puedes. Tú puedes. La B. Los misterios familiares se caracterizan tanto por sus rasgos novelescos como por su extrañeza. ¿Mm? Los misterios familiares se caracterizan tanto por sus rasgos novelescos, pero rasgos novelescos no te está diciendo que tienen cualidades, eh, ¿cómo te diría? Literarias y que por eso son extraños. Eso te dice la Bea. O sea, por ser algo literario se vuelve extraño. Es al revés. Es al revés. Como son extraños, ¿en qué se pueden convertir? ¿En qué se pueden convertir? Como son extraños, ¿en qué se podrían convertir? A ver, ¿qué alternativa? La C me están dando. Debido a su singularidad, es la única que nos queda. Disculpen. Debido a su singularidad, las historias familiares, hasta ahí va bien, escondidas, ¿no? Mira, este escondidas ha cambiado lo de secretos. Sigue siendo igual. ¿Pueden ser buen material para novelas? Sí, profe, pero ¿dónde está la parte final que dice por insólitos? Está acá. Mira. Debido a su singularidad, está acá, por insólitos. Si te das cuenta, es la misma idea, solo que está desordenado y ha cambiado palabritas. ¿Y qué quiso el autor? Marearte, y lo ha conseguido. Te has mareado, ¿no? No, es la A, es la D, dijiste, ¿no? Ahí está. Ha cambiado la ubicación, ¿no? Si te das cuenta. Interesante pregunta. 11. Sobre Gioconda Belli no es posible afirmar que no se puede decir de esta autora. Lanza, lanza. La A. En su historia familiar hubo emigración. Cuenta la historia de su abuelo, su tatarabuelo, quien se fue de tal lugar a tal lugar. Por lo tanto, ¿sí se puede afirmar la A? Sí. Te piden la que no. La que no. La que no. A ver. La que no. ¿Qué nos dice por acá en la entrevista? Por acá nos da un datito en la entrevista, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cómo te fue en tu estadía en la Francia del siglo XIX? ¿Qué tan gozosa fue? Ahí está. Pero por acá había otro datito de Centroamérica. Acá está. Acá está. Quien tras asesinar a su esposa y fingir su muerte en la cárcel huyó de Francia a Centroamérica. Pregunta, ¿ella fue la esposa? ¿La que huyó de Francia a Centroamérica fue la esposa? Habla, ¿fue la esposa? ¿Fue la escritora? ¿Fue la escritora? No fue la esposa. ¿Fue la escritora la que huyó? No, fue el asesino. Entonces ya te diste cuenta. ¿Cuál no es posible afirmar sobre la escritora? Ella es la escritora. Dilo, escribe, ¿cuál? ¿No lo estás viendo? No lo estás viendo. Uy, vamos.
¿Cuál no es posible afirmar? Listo. Ya está, pues. Ese fue el asesino, no la escritora. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? 12. ¿Qué opinión presenta Belli sobre la carta con las críticas hacia la menor participación de mujeres en la Bienal Vargas Llosa? A ver, en la 12, ¿cuál es tu respuesta? Lanza de la 12, 12C. ¿Qué opina de la carta la escritora? Mira, acá está la pregunta. La carta con la crítica cayó como un balde de agua fría y creo que canceló cualquier oportunidad que hubiese tenido como finalista. O sea, la carta, en vez de ayudar a las mujeres, ¿qué hizo? Pregunta, en su caso particular, por culpa de esa carta ya no hubo concurso. Por lo tanto, la carta en vez de ayudar, ¿qué hizo? Dime, ¿qué hizo en vez de ayudar la carta? Perjudicó. ¿Qué alternativa? La C, insisten con la C. Evidenció el problema del concurso en el cual las mujeres fueron tratadas como segundonas. Sin la carta eso ya se evidenciaba. Sin la carta eso ya se veía. Sin la carta eso ya se veía. ¿Lo viste o no? La A, a ver, canceló cualquier oportunidad que hubiese tenido como finalista de obtener el premio. Básicamente lo que ha pasado, ¿no? Con la carta es que no ayudó, no ayudó. Y a ella le afectó como participante de un concurso. Pero ¿qué pasa con la A? La A tiene condición de absoluto. Da a entender que sí o sí hubiera ganado y que la carta malogró su triunfo. Pero no, ella iba a pasar como finalista, no que iba a obtener el premio. Así que la A descartada. La clave, la D. Profe, explique por qué. Dice, acabó siendo contraproducente. ¿Qué significa contraproducente? Que en vez de ayudar, perjudicó. Eso hizo la carta. Por eso, ya está. Solo con eso ya era la clave, ¿no? Solo hasta ahí era la clave. 13. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el argumento de la escritora sobre la carta con las críticas hacia la menor participación de las mujeres? O sea, leyó el contenido de la carta y ella qué dijo. ¿Cuál fue su crítica? ¿Cuál fue su crítica? Uy, por culpa de esta carta ya no pude tener la oportunidad de aspirar, no de ganar, de aspirar a ser qué? Finalista. Dime qué alternativa te lo señala con claridad. Con claridad, ¿qué alternativa te lo señala? ¿Ya? Nos están diciendo 13C. ¿Qué hizo esa carta ya concretamente? Canceló cualquier oportunidad que hubiese tenido como finalista. Muy bien, listo, muy bien, Natalie. Excelente. Ahí está. 14. ¿Qué argumento expresa Belli para oponerse a la existencia de cuotas de participación femenina? Profe, eso sí no entendí. ¿Qué es una cuota de participación femenina? O sea que de manera obligatoria, en ciertos eventos,
El gobierno o cierta autoridad obliga que haya un mínimo de mujeres, hasta en los trabajos, ¿no? Supongamos el Ministerio de Educación. Entre las gerencias hay 10 gerencias, mínimo de las 10 4 tienen que ser mujeres. Así te ponen, ¿no? A eso se le llama, ¿ya? Cuota de participación femenina. ¿Qué dice la autora sobre esta cuota de participación femenina? ¿Ella está de acuerdo? No, lo siente como una obligación y en vez de seguir dándole oportunidades a las mujeres, les abre un camino fácil que no es el ideal. La mujer, según esta escritora, solita triunfa porque tiene la capacidad. No hay que estar poniéndole una excepción para que triunfe, ¿no? Dime, ¿qué alternativa? ¿Qué alternativa? Si ya captaste lo que he dicho, ya está la respuesta. Ya estaría la clave. A ver qué dices. ¿Qué dices? 14, 14, 14. A ver, ¿qué marcaríamos en la 14? 14. Por lo menos una respuesta. La B. Las mujeres están ganando su propio espacio por la calidad de lo que hacen. ¿Necesitan cuotas de participación? Ya no. Solitas tienen la capacidad. Ahí está. Imagínate que en el nombramiento haya cuota de participación femenina. Hay 5.000 plazas para nombrarse y te pongan, sí o sí de las 5.000, 2.400 tienen que ser mujeres. Pregunta, ¿entrarían las docentes de mejor calidad? Mm, mm, Porque se está condicionando. Y en vez de ser una oportunidad para la mujer, eso es como calificarla de inepta. Ese es el gran problema con las cuotas de género, ¿no? Muy bien, hemos terminado 4 textos. Para leer el quinto texto, no vamos a ir en orden, sino vamos a leer otro textito. A ver, vamos con el texto 7. ¿Qué te parece? Vamos a leer el texto 7, ¿ya? A ver cómo vamos de tiempo para ver si nos alcanza un hito más, ¿ya? Atento entonces, atento. Texto número 7. John Wick, ¿has escuchado de él? Personaje de cine, ¿no? Vive en un mundo de fantasía en el que casi todos sus habitantes son asesinos brutales, pero con códigos. Las reglas son aquello que nos separa de los animales, dice uno de los jefes mafiosos. Y en efecto, todos son criminales y sicarios de esta historia, cometen los actos más bestiales, aunque siempre avalados. ¿Qué significa avalados? Defendidos en este contexto, ¿no? Bajo el amparo, por un conjunto de normas más o menos arbitrarias. Al mismo tiempo que una película de venganza, la tercera parte de John Wick es una hábil relectura de The Matrix, la famosa película, ¿no? De los hermanos Wachowski. No solo por la presencia de Keanu Reeves, el famoso actor que interpreta a John Wick, que interpretaba a Neo ¿en qué película? En Matrix. Y la incorporación reciente de Lawrence Fishburne, que era Morfeo, sino porque estos filmes, o sea, estas películas, también muestran dos realidades. La de la gente normal, solo escenografía y fondo, y la de los asesinos, el bajo mundo, que parecen vivir en un plano propio, donde es posible una violencia sin límite y sin consecuencias.
Nunca hay policía, nunca hay civiles heridos. Parece no existir nada que no sea Wick y la multitud que va tras él. El uso de armas de carga inagotable, de artes marciales sobrehumanas y de una monocromática estética retro refuerza esta conexión. Es posible encontrar otras referencias cinematográficas, pero el vínculo narrativo más fuerte de John Wick no viene del cine, sino de los videojuegos. La película es solo una sucesión de secuencias de acción en las que un personaje, como si fuera un jugador, enfrenta a cientos con la diferencia de que aquí no se puede participar. Por otro lado, esta tercera entrega y la saga misma parecen estar ordenadas por niveles de dificultad. En la primera, Wick enfrenta a la mafia rusa. En la segunda, a todas las mafias. En la tercera, al mundo. Sin embargo, aunque parece una progresión narrativa, no hay diferencia alguna entre los niveles. Muy bien. Pregunta 22, 23, 24 y 25. Vamos. Sé que estás cansado un viernes a esta hora, ya me imagino, después de una semana ardua de labores, pero sé que también tienes ganas de practicar, de medir tu comprensión, de afinarte para la prueba. Profe, falta mucho. Ah, a veces cuando tienes ese pensamiento no estudias nunca con ciencia. Falta medio año, faltan 4 meses, falta un mes, faltan 2 semanas, faltan 3 días, falta un día. Uy, voy a prepararme. Cuidado, cuidado. Vamos, pregunta 22 y 23. Dale. Lanza tu clave. Muy bien, estamos empezando con la 22. ¿Cuál es un argumento empleado por el autor para sustentar las similitudes entre John Wick y los videojuegos? La mayoría ha dado la C. Dice, las entregas parecen estar ordenadas por niveles de dificultad.
Claro, en la primera se enfrenta a la mafia rusa, en la segunda a todas las mafias, en la tercera al mundo, ¿no? Es como cuando en un videojuego vas avanzando de nivel, ¿no? Muy bien, excelente. 23, vamos. Ya vas uno. 23. Ahí está en pantalla la 22. Ahí está en pantalla la 22. Vamos con la 23. De acuerdo con la información del texto, se puede concluir que. A ver, ¿qué marcamos en la 23? Ya estamos en la 23, ¿ah? Necesito que lances tus claves. Ya, muy bien, la 23 me están diciendo la B. Conclusión. O sea, vamos a través de las premisas, establecer una idea que sea derivada de ellas, ¿no? A lo largo del texto y en la pregunta anterior lo hemos señalado, se está hablando de una similitud entre la película y otro lenguaje, que ya no es el lenguaje cinematográfico, sino el de los videojuegos. Y se ha defendido, tal como lo hemos contestado en la pregunta anterior, que hay una similitud entre la película y los videojuegos. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa similitud? Eso lo hemos señalado en la 22. Acá lo que nos compete, ¿no? Es señalar que es posible encontrar similitudes, ¿no? Es probable. Ahí está, excelente. 24, 24 y 25 ya de una vez. 24 y 25. A ver, las últimas de la noche. Las últimas de la noche. El último esfuerzo, colegas. El último esfuerzo. Ya, ya están lanzando. Y ya están lanzando 24A. ¿Qué se puede inferir sobre John Wick? ¿Qué se puede inferir? 24A. Los jefes mafiosos y sicarios son los protagonistas de la película. Esa es una inferencia válida. Se supone que el protagonista de la película es John Wick. Hasta su nombre tiene. No, no puede ser una inferencia válida. No. Vamos, sigue esforzándote.
está plagada de referencias a películas de ciencia ficción. ¿Mm? Pero si ha dicho las anteriores respuestas que no hay similitud, sino más bien se parece a videojuegos. Se parece a videojuegos. ¿Mm? Nada. La C, profe, ya no hay más, la C, como me dijeron hace un momento. La D también, por si las moscas, las dos hay que elegir, profe. A ver, la D, ¿representa adecuadamente una realidad utópica? No, es fantasía. ¿En qué realidad utópica hay un lugar donde todo el mundo se mata entre sí? No, pues. La C, ¿al menos dos de sus actores aparecen en The Matrix? Claro. Keanu Reeves es uno de ellos. ¿Y cómo se llama el otro? Lawrence Fishburne, Morfeo. Esa sí es una inferencia válida. Ya está. Lo acabo de demostrar. Keanu Reeves y Lawrence. Ahí está. Listo. 25. 25. ¿Cuál es un subtítulo adecuado para el segundo párrafo? ¿Qué nos decía el segundo? A ver, vamos a ver. Allá. Sobre la incorporación del otro actor, cómo existe un lugar ficticio en el que todo el mundo es delincuente, pero nunca hay heridos civiles, etcétera, ¿no? ¿Qué podemos entonces colocar como subtítulo para la 25? A ver, 25. Lanza, lanza, lanza. 25. Lanza 25. 25. El último esfuerzo. 25C. Ya. 25C. 25C. B. CB. A ver, C qué dice. Representación de la realidad en John Wick y The Matrix. Las realidades son muy distintas, no las han comparado señalando que la representación de la realidad es parecida. Pero, ¿quién me ha dicho? A ver, la B dice, referencias a The Matrix presentes en la tercera. Ahora sí. Claramente, ¿qué dice? Fíjate, mira, mira lo que dice. Aquí está, aquí está. Dice, al mismo tiempo que una película de venganza, la tercera parte de Ubik es una hábil relectura de The Matrix. Relectura. O sea, hace referencias a esta película, ¿ya? Hace referencias, por eso dice relectura, ¿ya? Muy bien, excelente. Ahí está. ¿Cuántos textos nos están quedando? A ver, uno, el texto 6. ¿Sería 6? No, sería 8, ¿no? Texto 8, un texto, dos textos con el 5, 6. Ya, el texto, nos está quedando el texto 8.1, el texto 6.2, el texto 5.3. Tres textos tenemos pendientes, ¿ya? Tres textos tenemos pendientes. Por lo tanto, ya quedan para tu práctica. ¿De acuerdo? Si tú practicas en casa esos tres textos, aquí en la clase resolvemos, pero aceleradamente porque ya está quedando como pendiente. Va a depender de ti si quieres dedicarle unos minutitos a la semana a cada texto. Así llegas con los tres resueltos para nuestra próxima clase. Estoy seguro que así lo vas a hacer, confiamos en que te vas a dar el tiempo porque es importante y tomas con seriedad tu preparación. Agradecemos su presencia esta noche y nos estamos encontrando la próxima sesión. Cuídense mucho.